Y Gracias, César. bienvenidos a Hola, Ana. todas. Gracias, César. Gracias, Tati, por estar aquí con nosotros. Medi, Pau, todos los que os estáis uniendo y todos los que vais a ver la sesión en diferido. Bienvenidos y un saludo a todos. Estamos súper contentos, emocionados y llenos de gratitud de poder iniciar de nuevo con estas sesiones de equilibrio creador que vienen a partir de ahora patrocinadas por el Instituto Internacional de Trascendencia y Soberanía y vienen a traer escenarios de comprensión y entendimiento de los límites de las experiencias que vivimos como seres humanos para poder comprender y transformar esos escenarios o esos límites que en algún momento podemos estar viviendo y pasar a crear o co-crear nuevas realidades, es decir, co-crear nuevas experiencias de vida desde estados más trascendentes, de mayor conciencia de quiénes somos y de qué hacemos cada día en nuestras vidas. El Instituto Internacional de Trascendencia y Soberanía ya aperturó la semana pasada. Hoy arrancamos con estas sesiones de un servicio lleno de amor para compartir todo eso que está brindándose desde el instituto de una manera más expansiva y más, ¿cómo diríamos? Pues propositiva. Ayer platicamos justo en un video respecto al por qué y el para qué de retomar las sesiones de equilibrio creador. Y tiene que ver con varias razones, pero la principal es porque así fue como fundamentamos el instituto, porque al principio, antes de empezar el instituto, Carol ya tenía una intención de querer compartir con sus amigos, con sus conocidos, con su familia, inclusive con aquellos que no la conocían dentro de redes, compartir todo su proceso de transformación que ha vivido. Y eso fue un elemento, creo que muy importante para que cuando se construyó la arquitectura del instituto, favorecíamos este programa como algo que no solo fue una inspiración de inicio, sino algo que debía de prevalecer para seguir pues sirviendo. Y yo creo que una palabra que a mí me encanta es dar de gracia lo que se nos ha dado de gracia y es cómo compartes lo que ha venido a nosotros, lo que se nos ha entregado de alguna manera. Ya lo ha dicho Carol en muchas otras ocasiones, nosotros le llamamos Dios, muchos le llaman de una forma específica con la cual se sienten identificados, pero hemos podido ser nos hemos podido sentir guiados, acompañados, y esto es lo que nosotros buscamos dentro de Equilibrio Creador, ser propositivos y ser un catalizador de cambio ante las personas que conecten con el programa. Decíamos en algún punto que hay procesos que se están acelerando, hay acciones que se están acelerando más que otras, y que uno de las intenciones de este programa es que sea incluyente. Incluyente va asociado a, pues, en el mundo hay muchísimas creencias alrededor de muchos de los conceptos que aquí veremos, y la neutralidad es algo que nos permite a nosotros sentirnos no solo íntimamente ligados a cada uno de ustedes, sino que nos recompensa en la narrativa y en el diálogo. Entonces, creo que ese es un punto importante. Sí, de hecho yo siento que en algún punto esa neutralidad es la parte de mayor transformación de los últimos tiempos para mí en algún punto, porque muchas veces cuando nosotros conectamos con algo que sentimos, que nos apasiona, nos polarizamos inmediatamente, ¿no? Y entonces hay veces que sin darnos cuenta sesgamos una parte de comprensión de la realidad que se nos está mostrando. Así que de una manera muy amorosa venimos a compartir desde este lugar más nuevo, fresco, integrador, siempre desde nuestra verdad, desde nuestras experiencias, todo lo que conlleva todos estos procesos de transformación que como seres humanos estamos viviendo. El instituto tiene como cometido
devolver la soberanía a las personas, ayudándonos a progresar, a transformarnos desde estructuras amorosas, bueno, no solamente a los individuos y a las personas, sino también a las organizaciones, ¿no? Como hemos dicho en algún momento. Y Equilibrio Creador tiene este mismo propósito. Como seres humanos, nosotros nos relacionamos la mayor parte de nuestras vidas desde conductas preestablecidas ya inconscientemente dentro de de ese vehículo biológico que somos. Ayer os contaba como nosotros llamamos vehículo biológico a nuestros 4 cuerpos. Tenemos más que un cuerpo físico, somos muchísimo más que un cuerpo físico, y tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional que podemos sentir que es real porque tenemos emociones. Entonces, aunque no veamos el cuerpo, sabemos que existe porque sentimos. Tenemos un cuerpo mental porque sabemos que pensamos, y a veces no controlamos los pensamientos. Y ese cuerpo mental pues está dirigido inconscientemente por esos patrones conductuales también. Tenemos un cuerpo espiritual que alberga toda la sabiduría del ser que somos. Y entonces, ese cuerpo espiritual, pues también traemos limitaciones con respecto a la conexión con nuestra divinidad, pues porque durante muchísimo tiempo nos hemos sentido perdidos, solos, o creíamos simplemente que éramos el personaje que estábamos aquí, ¿no? Entonces, a todos esos cuerpos, si nosotros pensamos en nosotros, pues a veces nosotros nos conectamos con la vida solamente desde un cuerpo. Y vivimos nuestra vida solamente desde el cuerpo emocional, reaccionando a todo lo que pasa en nuestro alrededor, o desde el cuerpo mental, con una distorsión y un agobio y unas preocupaciones impresionantes, o desde limitaciones físicas, ¿no? Y entonces, cuando podemos comprender que somos un todo y nos vemos como un vehículo biológico con un ser maravilloso que somos dentro, aprendiendo a liberar esos límites, esas estructuras de condicionamiento que han condicionado nuestras experiencias, pues la vida toma un color diferente, porque ya podemos empezar a comprendernos, ya podemos empezar a conectar con quizás realidades que hasta ahora ni siquiera nos habíamos creído que pudieran existir. Y también podemos abrirnos a comprender esa posibilidad de conectar con ese ser divino que somos, en comunión con ese amor infinito de la creación que siempre estuvo con nosotros, que está dentro de nosotros y que está esperando a mostrarnos un camino de amor. Pero muchas veces el camino de amor choca con las creencias o el condicionamiento de cómo nosotros conocíamos la realidad. Y a veces cosas que queremos o que creemos que queremos ni siquiera vienen desde el amor, o a lo mejor no es que no vengan desde el amor, es que no son las idóneas para nosotros. Entonces hay una separación entre lo que realmente nuestro ser dentro de nosotros anhela y lo que el vehículo biológico cree que quiere. Y entonces se van poniendo de manifiesto en circunstancias de nuestra vida cuando sentimos reactividad, emocionalidad, distorsión, no nos escuchamos, porque a veces incluso dentro de nosotros sí sabemos lo que algo nos está diciendo que por ahí no es, pero nosotros, dale, y repetimos. O simplemente no comprendemos qué está pasando, y entonces tenemos que ir fluyendo con la vida mientras vamos comprendiendo los escenarios de aprendizaje. Así que estas sesiones de Equilibrio Creador tienen ese cometido, ir abriendo esos espacios de comprensión. Os contábamos en otras sesiones, en live en Instagram, que todos nosotros como seres humanos, de hecho, toda la información del instituto tiene una base de conocimiento que viene de las claves genéticas de Richard Rath, ¿de acuerdo? Uno de los mayores mapas conscienciales que hemos podido conocer, y que a lo largo de
todo este proceso hemos podido comprender muchísimas cosas gracias a todo ese conocimiento y recibir mucha comprensión y sabiduría interna, podemos llamar desde nuestra divinidad en comunión con el amor infinito, ¿de acuerdo? De cosas que en otros momentos no podíamos discernir y venimos a compartir con todos vosotros. Entonces, somos esa analogía que siempre hago, de como las fichas del trivial, ¿de acuerdo? Con casillas que tenemos que ir superando pruebas para ir completando esas casillas. Entonces, si nosotros pensáramos que nuestro ser, nuestro vehículo es como una ficha del trivial, tenemos 64 casillas que superar los aprendizajes para conseguir el premio y integrar ese campo de evolución, ¿de acuerdo? Todos como seres humanos tenemos que pasar en esta escuela de la vida por 64 áreas de evolución donde tenemos que evolucionar, discernir, aprender e integrar aprendizajes. Y esas áreas de evolución tienen 3 frecuencias diferentes. La frecuencia de la inconsciencia. ¿Qué es la inconsciencia? Cuando no sabemos que no sabemos y creemos que sabemos. Entonces está heavy porque vivimos desde unas programaciones que todo el tiempo nos están autolimitando o limitamos a otros. Entonces, dentro de cada área de evolución, hemos dicho que hay 64 y cada semana vamos a ir hablando de una área en concreto. Tiene esas 3 frecuencias: frecuencia de la inconsciencia, frecuencia de consciencia individual. ¿Cuál es la frecuencia de inconsciencia? Es a lo que llamamos sombras, ¿de acuerdo? La consciencia individual es cuando nosotros hemos superado el territorio del aprendizaje de los límites, del sufrimiento, del dolor, de las frustraciones, de los conflictos, ¿de acuerdo? Y en esa área en concreto podemos empezar a manifestarnos desde los dones, que son el estado de conciencia individual, que implica alta frecuencia, alta vibración. Seguramente muchos habréis escuchado, pues sube tu vibración, pues sé positivo, ¿no? Y hay veces que es que no depende de querer ser positivo en la vida, depende de que podamos comprender el aprendizaje de la frecuencia de la sombra de la inconsciencia para poder transformarlo y anclarnos en esa frecuencia de positividad, de entusiasmo, de amor, de mayor empoderamiento. Esa frecuencia de conciencia individual es la que nos permite avanzar en la vida desde la fortaleza interior, desde el amor, desde el gozo, desde la plenitud, desde la abundancia, desde la expansión, ¿de acuerdo? Y después, cuando ya nos hemos vuelto maestros de esa conciencia individual, de ese anclaje de fortalecimiento, y podemos dejar atrás la frecuencia de la sombra, accedemos a una frecuencia que es de servicio al colectivo, a la que llamamos frecuencia de iluminación. La frecuencia de iluminación no es estar al margen del mundo sintiéndote diferente del mundo. La frecuencia de iluminación simplemente tiene que ver con haber sido capaces de integrar los aprendizajes de ese campo de evolución y poder servir desde tus dones en una frecuencia que traspasa ese servicio a nivel individual y genera un impacto en el colectivo. Esa es la frecuencia de iluminación. La frecuencia de iluminación siempre es de servicio al colectivo, ¿de acuerdo? Y en estas sesiones vamos a ir hablando y contándonos desde nuestras experiencias también y desde el conocimiento que hemos podido ir comprendiendo, integrando. ¿Qué ocurre en la frecuencia de la sombra de cada área de evolución y qué pasa cuando transformamos esa frecuencia y pasamos a la frecuencia del don, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que podemos sentir y desde dónde nos podemos desarrollar? Así que hoy venimos a hablaros de la frecuencia de la sombra de la división, una frecuencia que está muy arraigada desde el origen
y que tiene que ver con el liderazgo. Sí, me gustaría crear un par de cuadros de referencia de lo que nos comparte Carol en este momento, que es súper potente. Normalmente llamado en un lenguaje, diríamos, muy común respecto al tema de el inconscientemente incompetente, que cuando estamos en ese carácter de zona ciega, se le llama una zona ciega o una zona de no crecimiento, en la cual dentro de la rueda, en esta rueda de vida donde tenemos 64 campos, que los vamos a ir conociendo semana a semana, normalmente lo que vamos a ver en estas sesiones es cómo me encuentro o no en esta zona de una manera ciega, ¿vale? O de una forma de no crecimiento. Para pasar al estado del don, que es lo que llamamos este estado de conciencia individual, hay un puente y ese puente vive tres momentos particulares. El primero es que nos autorreconocemos dentro de la situación o nos autorreconocemos dentro de la conducta. El segundo proceso es lo aceptamos. Hay un proceso de aceptación porque la aceptación desde la inconsciencia es un reflejo y un regalo de amor. Vamos, solo aceptas aquello que te hace bien. Y el tercer estadio es ahora parto de mi voluntad para poder transitar hacia un nuevo estado. Entonces, para pasar del estado de la sombra al estado del don, ese puente, vivimos nuevamente tres procesos. Me autorreconozco, acepto un proceso en el que me encuentro y elijo desde mi voluntad genuina trascenderla hacia un estado, como decía, de conciencia, en donde ya mis actos no están dominados por el emocional, que muchas veces el estado emocional genera un patrón o una personalidad que crees que es la adecuada, pero normalmente viene esa emocionalidad o como decíamos, cuando estás dominado o estamos dominados desde el cuerpo mental, creemos que la lógica se ocupa para tomar decisiones y la lógica se ocupa, o el cerebro, el pensamiento, que es el cerebro en acción, se ocupa más para crear, para divertirse, para co-crear, no para tomar decisiones necesariamente. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy, que ya de forma continua vamos a estar como mucho más orientados a la conducta de la sombra, al puente de trascendencia para llegar a ese estado de conciencia individual. Y lo que hoy veremos va a ir de la división A la guía. a la guía. Perfecto, adelante. Esta clave, como, gracias, Cris. Esta clave, como os estaba diciendo, tiene que ver mucho con el liderazgo. Y tiene que ver con el liderazgo desde posiciones donde impactamos en nuestros entornos hasta el liderazgo interno personal. Y esto es súper importante porque estamos viviendo en una época donde todos los seres humanos tenemos que comprender que somos líderes de nuestras experiencias, que somos líderes de nuestras vidas, que somos líderes de nuestras decisiones, que somos líderes de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos, que somos líderes de nuestros procesos personales. Y a lo largo de la historia, esta sombra del liderazgo está súper arraigada a nivel de genética y de ADN, donde hay dos conductas muy marcadas desde las cuales nosotros vivimos la frecuencia de la división entre los seres humanos. Antes de seguir con la frecuencia, es importante comprender que estas frecuencias de la sombra están en todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho amor y compasión ante la comprensión y cuidarnos mucho de ir ejerciendo juicios, porque normalmente cuando tú reconoces un estado de frecuencia de sombra en otro y te afecta, es porque tú lo tienes en alguna parte del vehículo, aunque no comprendas de qué cuerpo o qué dimensión de tu ser viene ese aprendizaje, qué escenario te está reflejando. Otras veces lo sentimos en nosotros. Entonces, cuando lo vemos en los demás, hay que activar la compasión hacia los demás, independientemente de lo que sintamos. Y cuando los vemos en nosotros, hay que activar la compasión hacia nosotros, porque ningún ser humano es culpable
de sentir lo que siente, de pensar lo que siente, de hacer lo que hace desde la frecuencia de inconsciencia. Pero aunque no seamos culpables, todos somos responsables de cómo acogemos esas situaciones que están generándose en nuestras vidas. Así que desconozcamos aspectos de nuestra realidad no nos quitan la responsabilidad creativa. Y cuando comprendemos esto, pues empezamos a ser más conscientes y podemos empezar a avanzar con más ligereza, con más amor a la experiencia, con más aceptación de decir, bueno, pues vamos a empezar a avanzar desde aceptar primero lo que está pasando sin resistirme y después ver de qué manera yo puedo ir transformando eso, comprendiendo esos aprendizajes y desde esa conexión con ese amor infinito ir entregando desde mi corazón lo que ya estoy comprendiendo y ya no necesito seguir repitiendo en mi vida. La sombra de la división tiene dos frecuencias desde las que nos podemos manifestar. Y, y sí, hay dos naturalezas y me gustaría dar un pequeño contexto alrededor de este tema de liderazgo. Yo creo que nos hemos enfrentado muchas veces desde el colegio, en los trabajos, en las organizaciones, en cualquier aspecto de la vida, con una pregunta que nos desafía. Oye, ¿el liderazgo se nace o se hace? Y hay como toda una, hay como muchas teorías alrededor de si el liderazgo se nace o se hace, es decir, se nace o se forja o se forma. Respecto al contenido del día de hoy, lo que vamos a traer como primicia es que todos los seres humanos traemos por genética un gen de liderazgo. La diferencia de ese gen de liderazgo, y esto lo voy a poner como ejemplo con todo el respeto a la audiencia, es inclusive a nivel de la fauna, ¿vale? Existe un gen dominante en alguno de las comunidades en donde se marca como alfa. Ese gen que viene activo, vamos, no es que no lo tengan los demás, sino ese gen que viene activo de nacimiento hace que en un ejemplo de manada domine el liderazgo de ese grupo. Hay analogías muy bonitas, inclusive de los lobos, de cómo ese lobo alfa genera un modelo de direccionamiento y de liderazgo frente a ese grupo de lobos. En el caso del ser humano, en el caso de los seres humanos, también tenemos algunos nacemos con el gen activo y otros con el gen que lo vamos a ver ahorita en las naturalezas, ¿vale? Pero normalmente reprimido, ¿vale? Sin embargo, desde la historia, si ustedes hacen un pequeño recuento de la historia del país, del continente que sea, el liderazgo normalmente viene fundado desde el empleo de la fuerza, más que de la inspiración. Entonces, desde la sombra, cuando nosotros lideramos, ya sea nuestra familia, ya sea un equipo, ya sea una actividad que te toca ser responsable, y nosotros la vivimos o la accionamos desde la fuerza, y yo esto lo doy como una connotación, significa que esa fuerza que tú empleas está inspirada desde la inconsciencia. ¿Por qué? Porque ocupas ese gen primitivo para accionar en el liderazgo. Y como vamos a ver más adelante, realmente cuando tú haces consciente ese liderazgo ya no parte de la fuerza, sino parte de la inspiración, ¿vale? Del ejemplo, del servicio. Entonces, históricamente, el liderazgo, desde este gen primitivo alfa, ha estructurado y viene un concepto muy fuerte de una estructura. Siempre es jerárquico, ¿no? En el caso de una familia, el padre, la madre y el padre son los dominantes dentro de la familia. En el caso de un equipo de trabajo, pues el que tenga ese liderazgo, ya sea por antigüedad, por experiencia. Sin embargo, hoy día estas jerarquías tan tradicionales que todos vivimos todavía están empezando a ser cuestionadas por sus propios integrantes. ¿Por qué? Porque el modelo empieza a caducar, empieza a ser efectivo y a llevarnos a los siguientes niveles. Esto lo cual está propiciando un despertar dentro de las propias familias, dentro de los, ustedes lo pueden ver, dentro de los niños, inclusive donde ellos ya cuestionan justamente por qué una cierta forma
de estructurar la autoridad. Aquí, antes de pasarte la voz para que nos compartas las naturalezas, desde la sombra, normalmente el liderazgo está más basado en el uso del poder. El poder que tengo porque soy el mayor, el poder que tengo porque soy el jefe, el mayor, digo, el poder que tengo porque yo empecé primero. Más que en la autoridad. La autoridad es siempre inspiracional y es genuina. Y la autoridad se usa con un acto de responsabilidad. Entonces, como vamos a ver estos matices, vamos a quedarnos con ideas principales que creo que son muy importantes. La división viene marcada desde la forma en la que integramos nuestra familia, nuestros equipos, porque cuando viene concebida desde la sombra, desde este nivel de incomprensión, normalmente lo vamos a hacer desde la fuerza, ¿no? Ese carácter absoluto y muchas veces autoritario. Entonces, lo que nos va a platicar ahorita Carol es cómo desde esta inconsciencia nos podemos manifestar en dos maneras. Y yo a lo que me encanta de la frase es, no somos culpables, pero somos responsables. No somos culpables porque en muchos aspectos teológicos, científicos o psicológicos dicen que el que no sabe no puede decidir, ¿no? O sea, cuando tú no sabes, pues no puedes decidir y de alguna forma eso te pone en una posición de perdón, ¿vale? Pero evidentemente el resultado de esa acción, pues sí te responsabiliza a veces por un momento, a veces por meses o a veces por años. Y justamente lo que vamos a ver aquí es cómo desde esta acción de liderazgo basada en la jerarquía, basada en ese pues, primitivo que generaba un condicionamiento hacia los demás, ¿vale? Porque es importante para que un líder autoritario exista, hay un grupo que permite que ese autoritarismo se mantenga. Es que no es justo o injusto, sino es un juego que vivimos de forma inconsciente y la intención del día de hoy también es fortalecernos cómo reconocerlo, aceptarlo y tener una voluntad de trascenderlo. Así que si nos apoyas con las naturalezas, creo que será súper poderoso. Es importante comprender también que todos nosotros tenemos ese gen de liderazgo interno, todos los seres humanos, y que nosotros no solamente somos el personaje de un momento concreto, sino que en nuestras vidas tenemos muchos roles. Somos mamás, somos papás, somos empresarios, somos líderes, somos hijos, somos sobrinos, somos tíos, somos hermanos, somos nietos, ¿de acuerdo? Somos amigos. Y en cada uno de esos roles de relacionamiento nos relacionamos desde polaridades de la sombra diferentes, ¿de acuerdo? Os abro este capítulo para que ahora cuando empecemos a comprender podáis ir pensando dentro de vosotros cómo soy como madre, cómo soy como líder, cómo soy como hija, cómo soy como hermano, cómo soy como padre, ¿de acuerdo? Porque normalmente la mente tiende a ver solo lo que quiere ver, ¿vale? Entonces, normalmente tendemos a ver lo bueno en una área, pero tenemos esto así que no queremos ni mirar donde estamos en sombra total, ¿de acuerdo? Así que os abro este capítulo para que podáis conectar, porque no en todas las áreas estamos en sombra, ¿vale? Pero sí puede haber alguna área desde donde nos relacionamos de la sombra. Bien, el don de la división, que nos divide a todos como seres humanos y no nos permite sentirnos en unidad. Y aunque hay muchas claves que interfieren en todo esto, esta es muy importante. Todos nos relacionamos de dos maneras, ¿de acuerdo? La primera manera en la que nosotros podemos identificarnos en el estado de sombra es desde la represión interna de nuestro liderazgo. Hay un miedo tan grande a nivel inconsciente a asumir el liderazgo en nuestras vidas que vivimos paralizados. Y esa paralización en determinadas situaciones y roles que tenemos que ejecutar nos genera frustración, impotencia, resentimiento hacia
el entorno o hacia otras personas o hacia nosotros mismos. Y son los miedos internos del inconsciente los que nos mantienen completamente sin poder activar esa fuerza interna que nos permita tomar la responsabilidad de nuestra vida y ser ejemplo para inspirar a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, en esa conducta de liderazgo reprimido, donde nos ocultamos y nos escondemos detrás de otras personas en las que delegamos nuestra responsabilidad o nuestro poder personal. Incluso, por ejemplo, hasta el tomar una decisión de dónde ir un día. Me levanto, soy mamá de familia y digo, bueno, ¿qué hacemos hoy? Y en vez de decir, chicos, nos vamos al parque, empezamos, bueno, es que no sé si ir al parque, es que no sé si ir a la piscina, es que no sé si quedarme en casa. Y entonces le preguntas a los niños qué quieren hacer y empezamos a ceder nuestro liderazgo. Cuando si tú no es por imponer, puedes dar opciones, pero puedes dar opciones porque realmente tengas claro que no importa y quieres que elijan, pero no desde el miedo a no ser capaz de decidir porque hay un miedo inconsciente que sientes que algo va a salir mal. Y ese ejemplo igual a nivel de empresarios, delegando el poder en otras personas o a nivel de liderazgo de equipos o a nivel de ejecutar acciones que me corresponden, ¿de acuerdo? Como líder de mi proceso, imaginaros que soy mamá y tengo que cocinar. Y desde ese miedo inconsciente a no saber qué cocinar, parece una tontería, pero es que está muy anclado en muchas situaciones, ¿de acuerdo? Pues no me atrevo ni siquiera a cocinar algo, entonces no puedo liderar ni mi responsabilidad de ser mamá. ¿Entendemos esto? Y entonces ese miedo inconsciente genera paralización y nos genera frustración. Dios mío, ¿cómo no soy capaz? Pero si lo sé hacer, si me encanta, ¿cómo no soy capaz de tomar la responsabilidad de mi emprendimiento, de mi trabajo, de mi maternidad, de mi paternidad, de lo que sea? Tiene que ver con la paralización que genera esta frecuencia de la sombra. Así que si en algún momento os sentís en esa frecuencia, no sois culpables, porque sentir eso genera frustración, culpa, impotencia. Pero si podemos comprender que hay miedos internos dentro de nosotros que van más allá de nuestra comprensión y aprendemos a entregar esa situación a ese amor infinito que para nosotros es Dios y para vosotros dentro de vosotros, pues podéis conectar con Dios o con ese amor infinito, abriros la puerta a la oportunidad de poder sentir que es real, que dentro del corazón hay una capacidad de amor que permite la transformación y ir aprendiendo a entregar eso. La otra frecuencia de la sombra tiene que ver con ejercer un liderazgo dictatorial, porque yo tengo la autoridad y entonces inconscientemente aprovechamos esa autoridad en beneficio propio sin considerar el bienestar o el bien mayor de todos los implicados. Y eso, a la larga, genera mucho más condicionamiento en ese líder autoritario que en los propios seguidores. Siempre que haya una frecuencia autoritaria dictatorial es porque conecta con una frecuencia victimista, ¿de acuerdo? Si yo tengo a alguien que es muy dictatorial a mi lado, es porque yo tengo tantos miedos que no quiero asumir la responsabilidad de mi vida, de mis cambios, de mis procesos. Entonces, conecto con personas que ya deciden por mí. Y cuando nosotros estamos en el modo dictatorial, normalmente damos órdenes si quieres que otros hagan lo que tú no haces.
Y es porque yo soy el padre, porque yo soy la madre, porque yo soy el jefe, porque yo soy el líder, porque yo lo digo, ¿no? Entonces, proyectamos en los que están a nuestro alrededor frustraciones desde esa capacidad de mando sin inspirar y cortando las alas de los que están a nuestro alrededor, porque no permitimos que ellos avancen ni aprendan ni tomen la responsabilidad de sus procesos, sus vidas, sus temas, sus quehaceres, ¿de acuerdo? Entonces hay veces que en un matrimonio uno está en autoritario y el otro es que no quiere tener responsabilidad y a veces en un rol de padres e hijos o en un rol de hermanos o en un rol de colaboradores de equipos de trabajo. Así que no importa, y todos nos hemos identificado muchas veces en las dos naturalezas, porque a veces tú puedes sentir ese miedo en tu liderazgo empresarial, por ejemplo, pero luego llegas y eres dictatorial con tus hijos y con falta de empatía además. Por eso os digo que todos en alguna área hemos sentido esa frecuencia en diferentes polaridades. Lo importante es reconocernos dónde nos falta esa fortaleza interna que nos permita activar ese poder interior, ese brillo, es eso que yo sé que estoy listo para hacer o desde donde estoy listo para avanzar con amor, saliendo de las dos polaridades. Y cuando podemos hacer esa transformación dentro de nosotros, entramos en esa frecuencia de conciencia individual que es el don de la guía, donde uno lidera y lidera desde la inspiración, desde el ejemplo, desde el amor, desde la comprensión, desde la escucha. Súper interesante y me gustaría colaborar con un ejemplo de cómo puedo yo identificarme en una naturaleza represiva oculta, ¿no? Cuando oculto mi liderazgo. Hay síntomas normalmente de cuando uno oculta su liderazgo. Y imagínate sencillamente en un evento con tus hijos y piden, a ver, que un padre hable, que dé un comentario de todo el evento y tú sientes entre emoción, entre me paro, no me paro, me frustro. Muchos llegan a sentir físicamente presión interna, les sudan las manos y finalmente alguien se lanza y dice yo. Y tú vives dos procesos. Uno, como que descansas que ya no fuiste tú, pero la otra entras en frustración porque dices, otra vez no lo hice. Tú sabías algo importante que tenías que decir, tú tenías el potencial, Y te las ocultaste, capacidades. pero te ocultaste. No, no es un tema, como bien dicen, no es de capacidad, es de lo que está en mi interior que no me permite liberarme de esa capacidad que sí tengo, ¿vale? Y bueno, Y ese es que un no somos ejemplo. culpables. Ese es un ejemplo, sí, claro. O sea, no somos culpables, pero si lo sientes, Ya te, sabes te qué puedes está identificar y sabes que pasando a y mí se me puede pasa eso. entregar. Y lo mismo, otro ejemplo es cuando te toca hacer equipos de trabajo con, ya sea en un curso, en un entrenamiento, y dicen, ¿quién quiere ser el líder? Y se hace un silencio. Y hay algo en Y tu, cuando sentimos, no, mejor otro, chicos, y hay algo dentro de ti que dice, represivos totales todos. Deberíamos estar todos levantando la mano. si hay algo que dice dentro de ti, vas, tú, o sea, tú a ti mismo, pero no, el cuerpo nada más no se mueve, ¿no? Y hasta como que te vas para atrás. Este tipo de ejemplos te hacen comprender en este momento, pues que sí hay una parte de ti ahí, como puedes decir, como se decía ahorita, tal vez en un rol y en otros roles puedes ser un líder muy original y auténtico. Y un ejemplo de dictatorial tiene que ver con cuando reforza, a ver, el dictatorial tiene características de personalidad normalmente. Normalmente tiene sensaciones, no sensaciones, sino que tiene mucha seguridad en él. Pero la seguridad en su persona no necesariamente tiene que hablar con, no tiene que ver con liderazgo
siempre inspiracional y trascendental o transformacional, sino es aquellas personas que normalmente tienen un nivel de autoconfianza, digamos, o autoestima, pero desde la fuerza. Y desde la manipulación y hacer sentir mal a otros. Puede ser que los hagan sentir mal, pero también lo hacen inconsciente, ese es Sí, el tema. No es que los tampoco somos quieran, culpables en esa no frecuencia. es que los quieran hacer sentir mal, sino su energía es aplastante. O sea, no importa sobre quién pase, yo llego y yo digo quién y yo elijo. Y muchas veces, esto, bueno, yo lo comparto, lo llegas a ver hasta en reuniones de niños. Cuando dicen, a ver, ¿quién es el líder? Y está el que empuja al otro y lo avienta para él decir que él es. Y entonces empezamos a mirar cómo estos roles se empiezan a vivir inclusive en nuestros hijos. Pero si lo ves en tu hijo, es porque existe algo dentro de ti también acá, ¿vale? Entonces, creo que sí vale mucho la pena sentarse un segundo y decir en dónde yo con mayor frecuencia me encuentro. No importa en cuál de las dos, y como se decía actualmente, lo más potente de esto es que unos se alimentan con otros. El dictatorial requiere, ¿a quién creen? Al que se oculta para existir. Y el que se oculta requiere prácticamente dictatoriales. ¿Por qué dictatoriales? Porque si requirieran un líder transformacional, el líder transformacional te dice, vente, vas tú, a ver, platícanos, ¿tú qué opinas? O sea, no te permite ocultarte, porque él quiere tu beneficio, tu trascendencia, tu proceso, tu originalidad. Tu despegue. Coincide que el valor del equipo es el liderazgo del todo, no solo de él. Así que creo que estos ejemplos nos pueden ayudar y si nos ayudas a conectar con el don, será potente. Pues cuando pasamos ya de esta sombra de la división y entramos en el don de la guía, es cuando podemos transformar o esa necesidad de control, ¿no? De autoridad, que al final tiene que ver con frustraciones y dolores internos que proyectamos inconscientemente en otras personas desde una necesidad de reconocimiento interna donde no queremos perder esa posición de poder, ¿de acuerdo? O cuando estamos ocultos, cuando podemos trascender las dos frecuencias y entramos en una frecuencia de armonía, de servicio desde el amor. ¿Qué quiere decir de servicio desde el amor? Pues que ya comprendemos que todos hemos venido a liderar, ¿de acuerdo? Y que desde nuestro liderazgo lo importante no es mandar o que hagan lo que queremos, sino inspirar desde ser ejemplo de lo que queremos mostrar, dejando que otros escojan cómo quieren avanzar y en los tiempos que quieren avanzar. ¿De acuerdo? Porque el tema está en que las personas que ya de por sí traen ese gen activado y todavía no está pulido desde la frecuencia de la sombra, es porque comprenden dinámicas que son necesarias para evolucionar como sociedad y entonces como ven que los otros no se quieren mover, pues empujamos de alguna manera, pero es un empuje que no viene desde la inspiración. ¿Por qué? Porque la inspiración requiere paciencia, comprensión y poner el foco solamente en ti, comprendiendo que nuestra realidad es un reflejo exacto de lo que dentro de nosotros está sin resolver. Entonces, si a nosotros nos molesta la inmadurez o que otros no se atrevan y comprendemos estas frecuencias, ya no hay juicio, es wow, ¿qué hay en mí sin resolver? Que todo el rato vienen personas que no quieren avanzar desde su liderazgo personal. Y entonces me pongo a transformar en mí y voy sirviendo desde ese ejemplo, desde esa transformación, pero ya no me enfado porque no conectan con mis creencias, porque no conectan con lo que yo considero o creo que tiene que ser, sino que vamos avanzando, inspirando desde el ejemplo y sirviendo con amor, donde el servicio se vuelve la prioridad. Tu mayor tu mayor acto de amor desde el liderazgo, que es el liderazgo del facilitador de la guía, es servir
para que otros tomen su poder personal y avancemos juntos todos. Fíjense que me viene ahorita un pensamiento que quiero compartir. Y la pregunta que me hice ahorita es, ¿y qué dice Dios? Y lo hablo así, cuando uno está en la sombra. Y voy a recapitular experiencias para poder decir lo siguiente. Dios ve con compasión todos los actos desde que generamos, desde esa lucha interna, desde que Él sabe que tú luchas con lo que estás viviendo. Porque tanto el dictatorial pues sufre, Sufre. como el que se oculta sufre, y entonces los dos están ahí en un ámbito de cierto nivel de control de su inconsciencia, o sea, controlo mi inconsciencia ocultándome o la controlo yendo con todo. Y en Y las dos partes genera frustración. Yo he sentido esa frustración muchas veces dentro de esas frecuencias en diferentes escenarios. lo que yo conozco de esta perspectiva y de esta conexión divina es, Dios lo ve con compasión y decía un buen conferencista, Dios nunca hace, nunca va a hacer lo que tú no quieres hacer. Solo va a hacer lo que tú no sabes hacer. Porque Dios es, vamos a decir, es soberano, te ayuda en todo aquello que tú no sabes, te inspira en todo aquello que tienes miedo, pero todo aquello que te corresponde, aunque te va a guiar en el camino, pero nos corresponde. Y justamente cuando ahorita se menciona cómo paso a un liderazgo desde el don, desde esa capacidad de guía, tiene que ver con que estás interesado en el prójimo, estás interesado en su desarrollo, en su éxito, estás interesado en su progreso, estás desarrollado en en su abundancia, digamos. ¿Pero por qué? Porque ya fuiste capaz de liderar en ti primero. Y ese es un orden, porque dicen por ahí, un ciego pues no puede guiar a otros ciegos. Entonces, para tú tener estar en la frecuencia de guía, es que tú ya guías tu propia vida, es que tú has trascendido, evidentemente, y de ahí puedes ayudar a otros a orientarse hacia donde tienen. Y es esa capacidad de libertad, donde el liderazgo no pesa, no frustra, no hay depresión, no hay presión interna, sino hay gusto y placer. Pero es una frecuencia que todos podemos alcanzar, que en muchos de ustedes ya existe, pero recordar, en los distintos roles, de repente puedo sentirme en liderazgo, por ejemplo, en tu trabajo, pero puede ser que en la familia te sientas de repente Desgraciada. oculto. Dices, aquí me oculto. ¿Y por qué me oculto si en el trabajo yo soy el que habla y el que dice, por qué O al aquí no? revés. O al revés. Entonces, no es sentirnos bien ni sentirnos mal, sino es tener la bendición el día de hoy de quitarme un velo y decir, voy por esa capacidad creativa desde el don de la guía, también en este otro rol de mi vida. Así que, Y algo súper gracias. bonito, justo a colación de lo que acabas de contar, de que Dios nos resuelve lo que tú no te quieres ocupar, es muy interesante, porque en todo este proceso, para nosotros es Dios, pero siempre es el amor infinito manifestándose dentro de nosotros, a través de nosotros, entre nosotros, ¿de acuerdo? Y es que Dios y ese amor infinito nos ayuda a evolucionar como cuando tenemos hijos o como cuando debería ser como si tuviéramos hijos desde alta frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nacemos todo el tiempo estamos sostenidos, pues porque si no, no podríamos avanzar en la vida. Después, durante los primeros 7 años, pues a veces te caes, pero siempre está papá y mamá para protegerte, para darte cariño. Hablo como si fuera un escenario de evolución desde el amor, ¿de acuerdo? Sé que para muchos no ha sido así la infancia, pero imaginaros cómo es como Dios nos trata, ¿de acuerdo? A nivel de evolución, cómo es el amor infinito que nos sostiene a nivel de evolución. Llega un momento donde en la adolescencia, pues cada uno quiere hacer lo que le da la gana literalmente y se esconde de los papás, pero mete la pata y entonces viene con miedo, pero papá y mamá en alta frecuencia, o sea, Dios, pues vuelve, te arregla, te apaña, te abraza, no te echa la culpa, nunca, Dios nunca te va a echar la culpa
pero te va a permitir que te equivoques. Nos permite equivocarnos, ¿de acuerdo? Entonces, en cada fase evolutiva de nuestro ser, en función de la maduración espiritual y conciencia que tenemos, pues vamos teniendo más privilegios y más responsabilidades. ¿Por qué os cuento esto? Porque en todo este proceso que yo he podido comprobar esto que os estoy contando, había momentos donde yo pisaba el palito, pero la fastidiaba de una manera, chicos, y de repente me sentía sostenida y abrazada. Pero conforme yo fui aprendiendo, entendiendo, aún dentro de mi desconocimiento, había otras veces donde la fastidiaba y no había represión ni culpa, pero ya no había tanta ayuda. ¿Por qué? Porque nos exige madurar, nos exige tomar la responsabilidad de la vida desde el ensayo y el error. Pero ya cuando nos hemos equivocado mucho, pues tenemos que aprender también de eso que estamos generando. ¿Entendemos? Entonces, no es que de repente estemos desvalidos. Si hay un corazón honesto, arrepentido, entregado, con toda la humildad, vais a sentir un amor, una liberación, una sanación increíble, pero habrá momentos donde no lo sentiréis porque la vida os está pidiendo mayor responsabilidad de la que queréis integrar, ¿de acuerdo? Entonces, es un proceso muy, muy bonito donde todos estamos aprendiendo. Y desde este lugar, ahora vamos a generar esa meditación. Ahora le paso la palabra a Cris por si quiere aportar algo más antes de entrar dentro de la meditación, donde vamos a generar ese campo de comunión con Dios, con el amor infinito de la creación, con esa frecuencia que si nos permitimos abrir nuestro corazón y ponemos el foco de atención dentro de nuestro corazón, para muchos puede ser también la Trinidad, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Otros lo pueden identificar solo como Dios dentro de sí mismos. Otros a lo mejor serán la oportunidad de creer en el amor infinito desde su corazón, ¿de acuerdo? Lo importante es que nos permitamos sentir cómo ese corazón abre las puertas y las ventanas y entrega eso que acaba de comprender para darse la oportunidad de vivir y reclamar ese don de guía y ser capaces de convertirnos en líderes de nuestros procesos, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Sí, me gustaría aportarles una herramienta que se usa en el momento que uno está listo y se llama conciencia y es si yo tengo una necesidad interna, un deseo, más que necesidad, un deseo interno de poder servir mejor como líder en tu familia, con tu pareja, con una comunidad en la que lidereas, en tu trabajo, en un proyecto, con un cliente, etcétera. Pueden ustedes revisar, que ya lo hemos visto en muchos escenarios, pero pueden revisar ustedes la pirámide de necesidades de Abraham Maslow que postuló él en 1940. Y esto le permitió a las organizaciones un estado de comprensión holístico del ser humano. Prácticamente te va a hablar de 5 cosas y lo puedes mirar desde tus hijos. Yo como líder, ¿qué es lo primero que debería de cubrir? Porque hay un orden. Eso es un tema en la vida. La vida sí tiene un orden, ¿vale? Un orden recomendado, pero hay libre albedrío, ¿no? O sea, tú decides no hacerlo, pues también es parte de. Y este orden de la pirámide de Maslow tiene 5 elementos. La primera es que los seres humanos necesitamos satisfacer necesidades físicas, fisiológicas básicas, alimento, vivienda, atención médica, eh, descanso. Luego vienen las necesidades de seguridad, que viene como cómo me siento seguro, protegido,
Después vienen las sociales, en donde yo tengo un desarrollo efectivo, afectivo, en donde estoy en una comunidad donde me siento aceptado, en donde tengo afecto, genero afecto, doy afecto. Y luego viene el cuarto nivel, que son las necesidades de autoestima, el reconocimiento y confianza y respeto. Y finalmente, el quinto nivel, que es el de autorrealización, que es donde empieza todo el potencial de trascendencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces como padres que queremos nosotros pues guiar adecuadamente a nuestros hijos y a veces confundimos el orden de estas necesidades a cubrir. Ejemplo, imagínate que tú quieres incentivar la autoestima de tu hijo o de tu hija y empiezas a brindar reconocimientos, tal vez a lo que hace pues sobresaliente o a lo que tú consideras que hay que reconocer. Pero imagínate que no está cubierta la necesidad de seguridad. No se siente en un lugar seguro, no se siente en un ambiente protegido. Y entonces este orden muchas veces hace que nuestro liderazgo no se ve efectivamente impactado en la persona. Dices, pero ¿por qué si, pues si hablo con la niña, con el niño, hablo de autoestima, le refuerzo que es campeón, que es una campeona? ¿Por qué hay altibajos en sus comportamientos y mi nivel de influencia desde el amor, pues no está impactando? Porque esta pirámide nos ayuda a muchos a comprender este orden y es el orden de nosotros. Si tú te sientes físicamente satisfecho, descansado, alimentado, con tu salud, así que a tope, donde todo tu proceso de respiración es adecuado y luego te sientes seguro, protegido, viviendo donde deseas, con el proyecto de vida que quieres, económico, profesional, y aparte te rodeas de personas donde hay afecto, efectivas y afectivas, y aparte tu autoestima te reconoces porque te respetas, porque te amas, y de ahí nace el proceso de desarrollo trascendental. Entonces, quien pueda revisar un doble clic de esta pirámide de necesidades de Maslow les va a ayudar mucho a entender un modelo de liderazgo orientado pues a la persona, a las audiencias, es decir, qué es lo primero que las personas necesitaríamos sentirnos cubiertos, ¿vale? Es una herramienta muy potente y tiene muchos años, así que yo la recomiendo como una herramienta práctica, ¿vale? Donde puedan evaluar, oye, en estos roles de liderazgo que tengo, estoy orientado hacia dónde, hacia las necesidades de autoestima, pero ya estarán cubiertas las otras tres, o estoy orientado hacia las necesidades sociales, y todo esto es válido. No importa si estás en la 5, en la 4, en la 3, simplemente ocupar las herramientas, porque como se decía hace un rato, la vida son cimas y valles y esto no cambia, pero lo importante es cómo lo que hoy aprendo lo puedo emplear para que mi próximo valle de vida, que es una bajada, no sea tan profunda como la anterior. Gracias. Y gracias, Cris. Y esto que acabas de contar es algo súper importante. Cuando yo pude comprenderlo, sentí mucha culpa porque durante mucho tiempo yo estuve pues, desarrollando, ¿no? Proyectos, el proyecto de Network Marketing, y en ese liderazgo pude comprender cómo desde esa frecuencia de la sombra, desde la frustración, pues a veces no somos conscientes completamente de las necesidades de las personas que están llegando a nosotros. Y entonces nosotros consideramos que sus necesidades son nuestras necesidades y entonces lideramos desde esa visión sesgada y parcial de la realidad sin poder comprender el todo. Y eso nos lleva pues a frustraciones, a impotencias, a sentir que no eres buen líder, o a veces sientes miedo de tomar partido porque sientes que no te van a escuchar, entonces te ocultas, te escondes. Es un jari. Entonces, lo importante es que sientas lo que sientas o comprendas lo que comprendas. Lo más importante es ser humilde con uno mismo, poder reconocernos en el momento en el que estamos y desde ahí entregar para conectar con ese amor infinito, y poder desde esta soberanía reclamar ese poder de guía, siendo ejemplos en la área que necesitemos de nuestras vidas. Así que Adelante. muchas gracias, y ahora sí vamos a compartir este proceso de comunión con este amor infinito de la creación, en el que podéis entregar directamente lo que hayáis comprendido de la sesión,
pero también si tenéis temas personales, aflicciones personales que tienen que ver con otras situaciones, no importa. Es un espacio bonito para que os permitáis liberar eso que está afligiendo el corazón o quizás anhelos, sueños y deseos que queréis ver materializados y desde la alegría y la gratitud queréis ponerlo delante de ese amor infinito, delante de Dios, para que sea bendecido, prosperado y siempre recordad algo, siempre que el impacto de lo que queréis sea por el mayor bien de todos los implicados y la expansión de la luz y del amor, se va a dar. Y cuando no se da es que hay algún punto donde no estamos dándonos cuenta o bien que no es realmente nuestro ser el que nos está dirigiendo a querer algo, viene más de la frecuencia del ego, de las sombras o del sometimiento a las necesidades de otros, ¿de acuerdo? Todo es inconsciente, donde desde esa necesidad de reconocimiento tú sientes que quieres algo, pero realmente lo que estás buscando es el sentimiento de aprobación de ese entorno que te está rodeando. Entonces, a veces no se comprende bien, lo importante es pues permitirte siempre entregar todo lo que necesites y dejar que ese amor divino nos vaya mostrando el camino. Voy a compartir la música y vamos a comenzar. Podéis ir respirando profundamente, sin prisa, pero sin pausa, para entrar en esta comunión. Empezamos a sentir nuestra respiración, inspirando y expirando, y vamos a activar nuestro cuerpo de luz que va a englobar todo nuestro vehículo. Esa activación representa esa conexión dentro de nosotros con el amor infinito de la creación, donde vais a sentir cómo desde la región del plexo solar, que podéis ubicar justo debajo de las costillas, a la altura del estómago, dentro de vosotros, vais a sentir cómo se enciende una semilla dorada, lumínica, incandescente. Inspiramos y expiramos sin prisa pero sin pausa, y a cada inspiración y expiración sentimos como esa frecuencia de amor infinito, de comunión y conexión directa con Dios, con el amor infinito de la creación dentro de nosotros, va emanando frecuencia dorada, luminosa, incandescente, que va embriagando todas las células de nuestro cuerpo. Y vamos sintiendo cómo se va expandiendo a todas las extremidades. Toda nuestra cabeza por dentro es dorada, el cuello es dorado, el tronco es dorado, los brazos por dentro son dorados. Podéis imaginarlo, sentirlo o simplemente aceptar que esto se está manifestando dentro de vosotros, abriendo esa ventana a la posibilidad. Si todavía no podéis visualizar o sentir, no importa. Si hay voluntad de abrirme a la experiencia, sentimos como toda esa frecuencia, todas las extremidades, los brazos, las piernas, el aparato reproductor, todo por dentro es dorado, lumínico, incandescente. Y esa frecuencia, que es una frecuencia de amor maravillosa, va saliendo de nosotros y toda nuestra piel se vuelve dorada. En este momento podéis imaginaros como las estatuillas de los Oscars, dorados completos, solo que mucho más guapos y móviles, y sentís el pelo dorado, las cejas doradas, las uñas doradas. Sois seres
dorados, luminosos, incandescentes, como soles que se irradian desde dentro hacia afuera. Y esa frecuencia va generando alrededor de cada uno de nosotros una burbuja dorada, lumínica, incandescente. Y somos uno con nuestras burbujas. Y desde este lugar, conectados desde dentro de nosotros, de nuestro corazón, a ese amor infinito, a esa energía y frecuencia luminosa incandescente, entramos en ese proceso de entrega, de comunión, para abrirnos a recibir todo el amor que estemos listos.
Vamos a ir regresando. Hemos desplegado, va volviendo a nosotros toda esa energía dorada, lumínica, incandescente, integrándose dentro de nuestro corazón. Vamos volviendo. Sin prisa, pero sin pausa. Vamos volviendo. Muchísimas gracias a todos por la compañía, por el compromiso a vuestro ser, porque si estáis aquí es porque dentro de vosotros se activa ese gen de liderazgo de nuestros procesos personales, ese gen que nos quiere ver convertidos en una mejor versión, en seres más empoderados y este es un camino lleno de amor, de transformación desde la soberanía de cada uno de nosotros. Así que por mi parte os mandamos muchísimos cariños para vernos la semana que viene. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera sesión de Equilibrio Creador de esta nueva etapa, Esta vuelta. de esta segunda vuelta. Ya para quedarnos. Y pues mandarles un gran abrazo y nuestra gratitud a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Tengan linda tarde, noche, donde se encuentren. Hasta luego.